La presencia de los judíos en Aragón se extiende durante cientos de años. Un milenio del que nos han llegado sobre todo tópicos, como que se encargaban de las finanzas, que tenían mucho dinero o que vivían apartados del resto de la ciudad. ¿Pero qué hay de cierto en estas afirmaciones? ¿Cómo eran y cómo vivían realmente los judíos que poblaron muchas localidades aragonesas? ¿Y cómo era la convivencia con el resto de culturas? Hoy, en Reino y Corona, los judíos en la Corona de Aragón. Bienvenidos. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Bueno, para comenzar la clase de hoy yo quería haceros una pregunta. ¿Qué sabéis del pueblo judío? Que era un pueblo muy religioso. Efectivamente es un pueblo muy religioso y un pueblo que tiene sus tradiciones muy arraigadas, sociales, culturales, lingüísticas, porque sabéis que también tiene una lengua propia. ¿Y qué más me podéis decir del pueblo judío? Que ha sido un pueblo muy perseguido. Pues tristemente así ha sido. Los judíos han sido perseguidos durante la historia en varios momentos y además en diferentes lugares. En la península ibérica y en la Corona de Aragón los judíos fueron expulsados. ¿Sabéis quién expulsó a los judíos? Los reyes católicos. Efectivamente. Y en este año de la expulsión, en 1492, ¿por qué se expulsó a los judíos? Porque no eran católicos. Efectivamente. El hecho de que fuesen judíos suponía una amenaza para la unidad religiosa que los reyes católicos pretendían en la península ibérica. Pero hubo razones de muchos más tipos, sobre todo razones de índole económica y financiera. Entonces esta expulsión fue una medida no tanto contra una raza, sino contra una creencia o una clase. Pero lo que sí que está claro y que tenemos que recordar es que en los 5 siglos que los judíos permanecieron en la península ibérica y en la Corona de Aragón, dejaron una huella cultural, social y patrimonial que permanece todavía en nuestros días. La presencia de los judíos en Aragón se remonta a periodos anteriores a la llegada de los godos. Para asentarse, eligieron principalmente las ciudades y vivían en barrios aparte conocidos como juderías. En Aragón había muchas importantes juderías: la de Zaragoza, las de Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro, la de Teruel, las juderías de Borja y las 5 Villas o la de Calatayud. Estos barrios judíos eran prácticamente otra ciudad dentro de los muros de la ciudad cristiana. Y qué mejor para conocer cómo eran esas juderías que adentrarnos en una de ellas. La judería que hoy visitamos, la de Calatayud, es una de las más importantes y mejor conservadas de nuestra comunidad autónoma. Se encontraba alrededor del castillo de Doña Martina, también conocido como de Don Álvaro, o castillo de la judería. Ya os podéis imaginar por qué. Aquí estaban la carnicería, los hornos, el hospital y la sinagoga, y demás lugares de la vida pública y privada de los judíos de Calatayud. La presencia de judíos en Calatayud es contemporánea a la conquista musulmana. Posteriormente, en el año 1120, se conquista Calatayud por Alfonso el Batallador y al poco tiempo se constituye como aljama. Tenía una serie de arterias principales, que era la carrera mayor de la judería, y estaba flanqueada por 3 castillos: el castillo de Doña Martina, el castillo de la Torre Mocha y el castillo de la Peña, y una serie de postigos y de puertas principales. En torno a la calle de Consolación, o carrera mayor de la judería, se establecían los edificios públicos más importantes, la sinagoga y también todas las actividades comerciales y artesanales.
En Aragón, los judíos tenían una gran autonomía en la vida familiar y comercial, e incluso una cierta independencia desde el punto de vista penal. Los judíos vivieron sus años de mayor esplendor en Aragón durante el reinado de Jaime I, y eso que el monarca promovía la conversión al cristianismo. Pero aunque, por ejemplo, prohibió los bautizos forzosos, también les concedió algunos privilegios. Así, los judíos accedieron a la administración pública y a cargos relacionados con la diplomacia y las finanzas. Las juderías tenían todas un punto en común. Eran una especie de ciudad dentro de la propia ciudad, y lo eran por varios motivos. Por un lado, porque los judíos necesitaban reafirmar su identidad cultural, tener todos sus comercios cerca y, sobre todo, sentirse seguros, hasta tal punto que, para evitar problemas en fechas señaladas como la Semana Santa cristiana, en algunas localidades los judíos acordaron pagar el llamado impuesto de la guarda de la judería, que garantizaba la defensa de las personas y a sus patrimonios. Y es que los temores de los judíos estaban justificados en buena medida, porque la separación de los barrios generó desconfianza. A las barreras físicas que aislaban las juderías se sumaron después las barreras en las relaciones comerciales y finalmente la segregación ideológica y religiosa. Con el paso del tiempo, todo esto se tradujo en desconocimiento y temor hacia todo lo judío. ¿Pero qué hubieran visto los cristianos si se hubieran adentrado en las juderías? Pues nada raro, un barrio que crecía en torno a una plaza, una calle principal o la propia puerta de acceso al recinto. A partir de ahí destacaban 3 edificios: la sinagoga, el hospital y el mique, donde los judíos y sobre todo sus mujeres se daban el baño ritual. Las calles de las juderías eran normalmente estrechas y enrevesadas, y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera tenían salida. En torno a ellas se ubicaban los artesanos de todos los gremios. Por cierto, hoy hemos tenido suerte porque es día de mercado. Una tarde de verano pasé por la judería y de lluvias sabonando y al pie de una fuente. Salón, Yusef, hijo de Samuel. Te veo más animado que de costumbre. ¿Acaso el deseo vibra en tu corazón? ¿Alguna gacela hermosa te quita el sueño? Shalom Alejem, Aaron Abinafia. Ay, si vos supierais. Tengo como fuego en las venas y siento desvelos desde hace 3 semanas. ¿Y esa gacela tuya se encuentra dentro de los muros de esta judería? Aquí mismo, en la cuesta de la taberna de Yusef, la vi por vez primera. Me habían encargado a comprar el vino judiego para las celebraciones de casa. Y allí estaba, tan adornada y tan dispuesta, descansando en la fuente chica, junto al postigo de Torre Mocha. Ah, Yusef, no hay medicina que esto te pueda curar. 5 días hace que no la veo. El jueves fui a la carnicería de Mosed a recoger un cabrito que había encargado mi madre para las celebraciones del Sabbat, y ni rastro de ella. Niebla y bruma, pero de su presencia nada. Y el viernes al anochecer me acerqué al horno a comprar el panácimo. 3 vueltas di por la judería y tampoco la vi. Ay, decidme vos, ¿cuándo terminará este vagabundeo? ¿Y por cuánto tiempo? No sé. El cerebro de un hombre es como una tela de cebolla y además el amor te nubla el seso. Y puede que esta gacela tuya esté cortando rosas en otro jardín. En fin, ¿dónde está tu padre? Ha salido esta mañana temprano para entregar unas piezas que nos habían encargado. Hoy es viernes, así que supongo que volverá antes del anochecer para cumplir con los ritos. Le había dejado recado de un asunto muy importante. De eso sabéis vos mejor que yo. Lo único que sé es que me ha dejado al cargo de mis hermanos para recibir el Sabbat en la sinagoga, así que supongo que nos esperaría por aquí. De todos modos, os hacíamos en la aljama de Daroca con vuestros asuntos reales. Los asuntos reales se arreglan a buen ritmo. Quehaceres más agradables me traen de regreso a mi amada Calatayud. Ay, qué fechos son esos que os producen tanto gozo. La que tú vas de mi hija. ¡Qué sorpresa! No sabía que tuvierais una hija y mucho menos que fuera a casarse. Así es, y por eso he vuelto, para disponer las cláusulas matrimoniales de la más bella de mis heredades. ¡Ay! Mi señor más dulce. En ese caso, que Dios bendiga a vuestra hija y que los compromisos matrimoniales sean fructíferos. La novia se destrenza el pelo y se desmaya el caballo. No digas eso a la mano que te da de comer. Señor, no pretendía ofenderos. Además, la osadía no paga las deudas. Así que decidme, ¿en qué puedo serviros? Deseo una vestimenta nueva, de buen lino, ¿eh? Una cota morada, con cenefa y dorados. Dile a tu padre que se pase por mi casa después del Sabbat para tomarme medidas. De acuerdo, así lo haré. De todos modos, creo que no será necesaria esta espera. Si vos lo permitís, dejad que sea yo mismo quien os mesure los palmos. ¿Y tú ya tienes maestría en ello? Esperad un momento. Cojo donde anotar y nos disponemos a ello.
perfil económico de los judíos era fundamentalmente artesanal y comercial. Dentro del mundo de las manufacturas destaca la producción textil y peletera. Como comerciantes existen los pequeños traficantes que van de ferias y mercados proveyendo de los artículos de primera necesidad a los aldeanos cercanos. Y como grandes mercaderes son aquellos que trafican y comercian con trigo, con lana o con especias. Los judíos prestaban con interés. El interés en la Edad Media se denomina usura. Gracias a un fuero de 1254, los judíos pueden prestar al 20% de interés anual, fundamentalmente a los pequeños artesanos y pequeños agricultores que necesitaban dinero para sembrar o para proveerse de materias primas. Y cómo no, los judíos eran también grandísimos médicos, hasta el punto que Moshe Abnarrabí curó de las cataratas al rey Juan II. ¿Y cómo deseáis vos las mangas? ¿Plisadas al codo y ajustadas al puño o deseáis una sisa más amplia? De mangas anchas, las vanidades son para los jóvenes. En nuestra casa, sin embargo, las sisas las preferimos ajustadas. Una sisa en una pelliza o una túnica nueva suponen un bocado de menos. ¿Y todo para qué? Al final todo se convierte en impuestos para pagar las deudas de un rey enfangado en batallas en las tierras de Sicilia. Te recuerdo, muchacho, que estás ante un funcionario real. Perdonadme, señor, soy muy impetuoso, pero mirad a vuestro alrededor. En esta casa de nada nos sobra. Si no teníamos suficientes impuestos con questias, pechas y monedaje, ahora también tenemos las sisas del pan y del vino y de la venta de telas y de zapatos. Esas quitas de dinero son ciegas y dejan a los humildes en muy mal lugar. Ay, Yusef, abre los ojos y mira. Estamos en lo alto de una peña que corona Calatayud, protegidos por una muralla a la sombra del castillo del rey. A él pertenecemos y a él debemos obediencia. Que somos propiedad de la Casa de Aragón, como vos decís, lo sabemos desde siempre, pero también lo somos de la aljama. Y cada vez que el rey nos exige tributos y ayuda, somos siempre los mismos los que soportamos las cargas. Permitidme, señor, la mano. Debo tomar medida de vuestra muñeca. Cuando los reyes cristianos se hicieron dueños y señores de estas tierras, nos dieron su protección y reconocieron y respetaron derechos y privilegios de nuestra cultura. Nos dieron un barrio donde habitar y un fosal donde enterrarnos. No os enfurezcáis conmigo, señor. Vos sois funcionario real y como tal disponéis del privilegio de no pagar impuestos. Venís a nuestra sinagoga y consumís el pan ácimo del horno. Pero no pertenecéis a nuestra aljama. Os tenéis privilegios de cristiano. Bien ganados están mis derechos, siempre al lado del rey, aconsejándole, sirviéndole, cobrando impuestos y en otros muchos oficios. En mi trabajo se sustenta el trono. Girad, señor. Debo tomar los palmos de vuestra espalda. La fortuna no viene sola, hay que salir a buscarla. Pero los tiempos están cambiando. Los ricos hombres y la nobleza de Aragón se han rebelado contra su rey Pedro e intentan arrancarle la prohibición del ejercicio de cargos públicos reales para los judíos. Para nosotros no cambia nada. Al rey seguiremos debiéndonos. Ay, qué ingenuo es, Yusef. Muy alto hemos de pagarlo siempre los judíos. He terminado, señor. Muy bien. Eres tan rápido como tu padre. Bueno, contadme, esa muchacha que tan enaltecidos tiene, ¿cómo es? Pues veréis, señor, sus ojos son grandes, hermosos, hechiceros, y en la comisura de los labios una peca tímida que le da un dulzor resuelto. ¿Y esta muchacha tuya no irá acompañada de una sirvienta no muy alta, grosa? Así es, señor. ¿Y no usted cómo la llamaba? Sara, señor. Oh, entonces olvídate, no tienes nada que hacer. Está prometida con un judío erudito, un funcionario real. El amor no entiende de cargos, de títulos ni de heredades. Olvídala. Shalom, Yusef, hijo de Samuel. Shalom Alejem, Aaron Abinafia. Pero, esperad. ¿Cómo es que sabíais tanto de la muchacha? Pues porque es mi hija, Yusef. Se denomina aljama a las comunidades tanto de mudéjares como de judíos insertas en núcleos urbanos y rurales. Podemos considerarlas entidades equivalentes al Consejo de los Cristianos. Gozaban de cierta independencia, aunque estaban sometidas al poder político del gobierno cristiano porque eran los siervos del rey. Tenían sus propias ordenanzas y también sus propias autoridades y se regían por normas religioso-jurídicas que extraían de la Torá y del Talmud, aunque naturalmente estaban también sujetos a la ley del país, es decir, en el caso de Aragón, a los fueros.
pensar en cómo la religión, en vez de unir a los hombres, nos ha venido separando desde siempre. Mira, por una vez en la vida voy a tener que darte la razón en algo. Fíjate en la difícil relación que ha habido siempre entre los cristianos con los judíos y los judíos con los cristianos. Nunca lo he entendido. Pues es más fácil de lo que parece. Cuando llegó Jesucristo, el pueblo judío todavía estaba esperando la llegada del Mesías para que cumpliera con la promesa que Dios le hizo a Abraham de darle la tierra prometida. Sin embargo, para el cristianismo, el Mesías ya había llegado, era Jesucristo. Ah, y por esa razón los judíos negaron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Madre mía, de aquellos barros, estos lodos. Mira, con esas dos frases acabas de resumir varios miles de años de historia. Aunque la relación entre judíos y cristianos tuvo sus más y sus menos. Por ejemplo, la corona de Aragón protegió a muchas familias hebreas durante el periodo de la Reconquista y muchas familias nobles emparentaron con judíos. Aunque en la mayoría de las ocasiones para aumentar su fortuna. Ya, bueno, pero familias nobles cristianas del Reino de Aragón también se juntaban entre sí por interés. Lo que no entiendo es cómo se pasó de esa relación a su expulsión. Pues por una cuestión de religión. Y si a eso le sumas que muchos judíos tenían altos cargos en las administraciones aragonesas y que tenían mucho dinero, pues imagínate los recelos que se despertaron. Sufrieron persecuciones, matanzas en las juderías y después se les expulsó, pero no solo de Aragón, sino también del resto de la península. Ya. La Inquisición, los reyes católicos, una cuestión de religión. Aunque nada que ver con lo que venía siglos más tarde. Ese odio hacia los judíos basado en prejuicios raciales, culturales, religiosos. Eso es hostilidad a una raza. El antisemitismo del siglo XX terminó con el asesinato de millones de judíos. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Qué piensas? Ay, no sé qué pensar. Estos temas nunca los voy a entender. Es que no se pueden entender. No. Estamos en la sinagoga mayor de la judería de Calatayud, que tras la expulsión de los judíos en 1492 se convirtió en la iglesia de Santa Catalina de Siena y posteriormente en ermita de Consolación. Calatayud llegó a tener hasta 7 sinagogas, las más importantes, la sinagoga mayor, la sinagoga menor o de Tejedores y la de Yuce a Bencabra. En las sinagogas era el centro religioso por excelencia, pero además era el centro político, era el centro administrativo y era donde se administraba también la enseñanza a los jóvenes judíos en la ley y en la Torá. Como también sucede hoy en día, sus casas eran muy diferentes dependiendo de la riqueza de la familia. Los más humildes vivían de alquiler en una sola estancia, mientras que los más ricos podían comprar una casa entera. Consideraciones económicas aparte, había una vivienda judía tipo, un edificio de ladrillo, adobe y madera dividido en varias alturas, un sótano, una planta baja con el porche, varias estancias y el corral. Una primera planta donde estaban la cocina y los dormitorios y además en ocasiones había una buhardilla que podía servir como almacén. Pero no penséis en los típicos adosados de hoy en día, todos exactamente iguales. Si algo caracterizaba las viviendas de las juderías era precisamente su asimetría. Era muy difícil encontrar dos casas iguales. Y si la casa era el centro de la vida privada, ¿cuál creéis que era el eje de la vida en sociedad? La sinagoga. Son edificios muy sencillos desde el punto de vista arquitectónico, pero que cumplían varias funciones. Por supuesto, tenían una función religiosa, pero también eran sede de los órganos gubernativos judiciales y de la escuela. Incluso eran el espacio donde se atendían las necesidades de los más pobres. En Aragón se conservan varias sinagogas, todas posteriores al siglo XIII, como la de Híjar, Aguarón o esta de Calatayud, que como veis mantiene las dos puertas de acceso, una para los hombres y otra para las mujeres. Duerme, descansa, no temas nada, que tu madre te guarda. Sara,
Sara, mira lo que tengo, de manos del rabino Mosén. Serena tu voz, Abel, que tu hijo está cansado y enfermo, tanta angustia y tanto ajetreo. El decreto, Sara, el decreto de expulsión, una copia que había sujeta en la puerta de la sinagoga. No quiero verlo, ya arde mi corazón de dolor, no me lo muestres, te digo. ¿De verdad, Sara, no quieres saber de qué nos acusan? De contaminar a nuestros vecinos los conversos, óyelo de su puño y letra. Para defender la fe y por limpiar nuestros reinos y señoríos de la herejía y apostasía en la que han caído muchos conversos, inducidos o seducidos por los judíos y judías que en ellos moran. ¡Qué ruin maldad! Ni nuestros padres ni nuestros abuelos se tornaron cristianos. Somos judíos y siempre lo hemos sido. ¿Pero por qué te regocijas en tus males, eh? ¿Por qué haces eso, Abel? ¿Pero qué culpa tenemos nosotros? Ellos decidieron convertirse para ahorrarse problemas. Ellos son los que cuecen dos ollas distintas, Sara. Los que encienden las llamas del candil a escondidas el viernes por la noche. Cada uno tuvo sus razones. Tú no eres quien para juzgarlos. Son sus sirvientes, Sara. ¿Para qué se convirtieron si no deseaban hacerlo? Algunos para pagar menos impuestos, otros para salir de estos muros, otros para medrar en el concejo. Y ahora lo pagamos nosotros. Oh, calla, no seas injusto. Pero por su culpa... ¡Cállate, digo! Cada uno tuvo sus razones. A ti no te quemaron la casa, ni te tiraron tus paños ni tus jubones por el ventano. Algunos lo hicieron por miedo, otros por verdadera convicción. Y la sonrisa del rey se ven dientes de león. Ese debería de ser tu desvelo y no tus hermanos. Perdóname, Sara, pero lee esto, escucha. Por ejercer injustamente y sin piedad préstamos y usura sobre los dichos cristianos. Pero ¿qué préstamos y qué usura si somos pobres? ¿Qué faremos, Abel? ¿Qué faremos si nos quitan lo poco que tenemos? No tenemos nada y la aljama hace tiempo que está endeudada. ¡Qué tristeza! Algo esconderemos, Sara, no te preocupes. ¿Has visto el sello real en la puerta de la casa? Amor mío, somos propiedad del rey, nosotros y nuestros bienes. No podemos tocar nada. Mañana vendrán funcionarios a hacer un inventario de nuestras cosas y todos nuestros bienes quedarán secuestrados hasta que podamos saldar la deuda con el rey. Tú déjame hacer a mí, déjame hacer a mí. Esconderé la menorá de plata que heredaste de tu abuelo y el collar de tu madre. Pero, Abel, ¿no te das cuenta de que las puertas de la judería están cerradas a cal y canto y vigiladas por soldados? Tú déjame hacer. Tú descansa, cariño. Seré sigiloso. ¿Recuerdas la bodega de Jacob? Sí. Detrás de los sacos del grano hay una galería de salida más allá de estos muros. Abel, esto no es un juego. Piensa en tu hijo. ¿Qué pasará si nos quedamos solos, eh? El reflejo del sol sobre sus armaduras me hará sigiloso. Volveré en 2 horas. Esconderé el candelabro y el collar de tu madre en los campos de las coles. Hasta luego, mi amor. Los judíos constituían una minoría étnico-confesional, a modo de una microsociedad, que disponía de sus propias instituciones. Sin embargo, ninguno de los miembros de estas aproximadamente 3.000 familias fue natural del reino, es decir, no eran ciudadanos de pleno derecho, sino que eran propiedad del rey, o en su caso de los nobles, de los eclesiásticos o de las órdenes militares, los cuales, a través de determinados privilegios, les concedieron una amplia autonomía administrativa o en lo tocante al derecho de familia y el derecho mercantil. Duerme, duerme, mi pequeño Isico, duerme, sin pena ni dolor, cierra tus lindos hocicos, duerme, duerme con sabor. Qué bella estás cuando cantas a nuestro hijo, Sara. Oh, por fin estás aquí. Estaba muy preocupada. Pero ¿cómo, Abel? ¿Todavía llevas el pliego en las manos? Quería leerlo con mis propios ojos. Esta mañana, Sara, por el carrer que atraviesa la judería, al frente 2 tromperos y detrás el pregonero vociferando el decreto. 4 meses, Sara. Nos dan 4 meses, escucha. Ordenamos y mandamos a todos los judíos y judías, cualquiera que sea su edad, abandonen nuestros reinos y señoríos antes de finales del mes de julio de este presente año. 4 meses para pagar nuestras deudas y si nos resta algo, malvenderlo y salir de Calatayud.
¿Pero qué vamos a hacer, Abel, si esta es nuestra casa? ¿Dónde vamos a ir? Lo he hablado con Joseph. Nos iremos en su carro con su mujer y sus 3 hijos. Saldremos hacia la judería de Zaragoza y una vez allí seguiremos camino hacia el puerto de Tortosa, donde embarcaremos. ¿Pero dónde vamos a ir, Abel? Allí nadie nos espera. ¿No sería mejor convertirnos y quedarnos aquí en Sefarad? No podemos quedarnos, Sara. Seremos corderos en las fauces del Santo Oficio. ¿No has visto con qué celo vigilan a los conversos? Expuestos a la gente, sin poder celebrar la Pascua, sin poder leer el Shema Israel, nuestras principales oraciones. No, Sara, no. Debemos alejarnos de estas gentes ingratas. Pero nosotros somos pobres. Nos dejarán en paz. Nada podemos dar cuando nada tenemos. ¿Qué peligro puede haber en un escribano y en una mujer, eh? Además, amor mío, aquí tenemos nuestras raíces. Aquí está el fosal de los judíos donde están enterrados mis padres, mis abuelos. Es la única tierra que conozco. Aquí llegamos antes que ellos y aquí debemos permanecer. Sara, tu amor es para mí melodía. Pero hazme caso, no podemos quedarnos aquí, donde no tenemos casa, ni pelliza, ni amigo. Cada uno tiene su destino. Y el de los judíos estaba escrito de antemano. Ya lo sabíamos. Siempre ha sido así. Pero no quisimos afrontarlo. Pensamos que todo pasaría de largo y que no se volvería a repetir. Pero no es la primera vez ni será la última. Sara, el recuerdo prevalece sobre los reyes y los héroes. Y no con espadas y armas, sino con la ternura. Aquí llevarás estas calles. Las risas de los juegos con tus amigas. El olor rancio de las curtiderías o la belleza de la sinagoga. Y cuando eches en falta todo esto y estés en tierra extraña y no entiendas el humor del carnicero o de camino a casa no tengas dinero para comprar vino, habla muy alto, Sara. Refresca tus oídos con esta tu lengua, la que hablaban tus padres y la que hablará nuestro hijo. Allá donde vayamos, Sara, esto irá contigo. Y ahora vayámonos a descansar, Sara. Hay que tomar muchas fuerzas para el viaje que nos espera. Dios del cielo, estés conmigo. Que esta vida yo vos no la pido. Y de día me dabais pena, y de noche pena y suspiro. 31 de marzo de 1492. Isabel y Fernando, después de haber conquistado Granada, firman el edicto de expulsión de los judíos. La comunidad hebrea había entrado en un grave declive desde las persecuciones de 1391 y después de la disputa de Tortosa de 1412, convocada por Benedicto XIII, fruto de la cual se convirtieron más de 1 millar de dirigentes judíos. El edicto era inexorable. La emergencia del Estado moderno confesional, el fin de la Reconquista, la instauración de la Inquisición en 1484, condujeron al final de la tolerancia. El 31 de julio los judíos tenían 2 opciones, o convertirse al cristianismo y permanecer siendo aragoneses, o marchar a la diáspora. De esos 10.000 judíos, más de la mitad optaron por perdurar entre nosotros. Así, apellidos como los Najarí, los Santángel, los Caballería o los Zaporta son una herencia viva de aquella sangre judía. En fin, ya veis que el legado de los judíos en Aragón no solo se redujo al papel que jugaron en las finanzas. Los 5 siglos de su presencia en Aragón nos han regalado un legado cultural muy grande, aunque la relación que tuvieron con los cristianos resultó a veces compleja. Por desgracia, las desavenencias alcanzaron tales cotas que el 31 de marzo de 1492, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los reyes católicos, dictaron el edicto de expulsión. Pero la historia no terminó ahí. Afortunadamente, en muchas localidades aragonesas todavía hoy se puede seguir caminando por aquellas enrevesadas calles que tejieron las juderías. Su legado dejó una huella que hoy sí vive en armonía con la que dejaron otras culturas como la cristiana o la musulmana. Pero eso es una historia que os contaremos en otro programa.